Hola, soy Lucas. Si me hubieras conocido hace un tiempo, me habrías encontrado como a cualquier otro joven buscando sentido en la vida, pero a mi manera. Siempre me consideré diferente, cínico, apartado de todo lo que tenía que ver con lo que la gente llama fe. Creía que todo lo que necesitaba estaba dentro de mí, en las cosas oscuras, en el poder que encontraba en la oscuridad misma. Desde pequeño, me sentía atraído por el ocultismo y, aunque me decían que debía creer en algo más grande que yo, nunca los escuché. ¿Cómo podía creer en algo que no podía ver? Algo que no me ofreciera lo que yo realmente quería. El satanismo me ofreció ese poder, esa libertad que pensaba que necesitaba. Pero no es de eso de lo que quiero hablarte hoy. Esta historia no es sobre lo que creía antes, ni sobre mi vida en la oscuridad. Es sobre un cambio, algo que nunca imaginé que sucedería, algo que desafió todas mis creencias y que ahora, al mirarlo en retrospectiva, puedo ver como una verdadera revelación. Te invito a quedarte hasta el final de esta historia y, si te sientes tocado por lo que voy a compartir, a suscribirte a este canal. Estoy aquí para compartir más testimonios de fe, historias de transformación que pueden cambiar tu vida como lo hicieron conmigo. Y ahora, permíteme contarte lo que sucedió. Yo siempre fui cínico. O mejor dicho, yo era. Crecí creyendo que la vida no era más que eso: carne, placer, búsqueda constante de poder y autosuficiencia. Desde joven, me identifiqué con el ocultismo. La oscuridad siempre tuvo un atractivo extraño y, al mismo tiempo, familiar para mí. Me entregué al satanismo con una dedicación que ni siquiera mi propia familia podría comprender. Estaba más allá de cualquier moralidad tradicional, más allá de esas cosas tontas que la sociedad llama religión. La noche del accidente comenzó como cualquiera otra. Estaba yendo a una fiesta, otro de esos momentos que pensaba que me darían la libertad que tanto anhelaba. El volante del coche estaba frío, las luces de la ciudad se reflejaban en el asfalto. Subí el volumen de la música, una batería pesada que resonaba en mi pecho. Estaba vivo, o al menos pensaba que lo estaba. Pero de repente, todo se apagó. Un faro brilló en mi retrovisor y luego, el impacto. No recuerdo más, solo el sonido de la colisión, un grito, y después, silencio. Era una de esas noches en las que la ciudad parece estar viva, en constante movimiento, llena de luces y sonidos. El aire fresco de la madrugada golpeaba mi rostro a través de la ventana del coche mientras recorría las calles a toda velocidad. Todo estaba en su lugar. El asfalto negro que reflejaba las luces de los faros, el sonido retumbante de la música que salía de los altavoces, y el ritmo frenético de mis pensamientos. Para mí, ese era el único propósito: vivir en el momento, sin mirar atrás ni pensar en las consecuencias. Todo lo que necesitaba era sentirme libre, sin ataduras, sin reglas. Mis amigos, aquellos que compartían mi visión del mundo, también estaban en la misma onda. Una noche más, una fiesta más. Nos habíamos reunido, como siempre, buscando algo que nos diera esa sensación de control sobre la vida. La música sonaba fuerte, una mezcla de ritmos oscuros que alimentaban la energía del lugar. La gente se divertía, algunos con una copa en la mano, otros simplemente disfrutando del caos y la oscuridad que nos rodeaba. Era lo único que conocía, lo único que sentía real. A pesar de las advertencias de quienes aún intentaban hablarme sobre otro tipo de vida, yo me mantenía firme. La oscuridad me había aceptado, y yo la aceptaba a ella. No quería nada de lo que el mundo normal me ofrecía. Todo lo que veía a mi alrededor era falso, superficial. En ese momento, mientras conducía hacia otro de esos destinos en los que me perdía para encontrarme, sentí una adrenalina como nunca antes. El coche respondía a cada movimiento de mi pie en el acelerador, y las luces de la ciudad brillaban como estrellas fugaces a través del cristal. Aceleré un poco más, como siempre hacía para sentir la velocidad en mis venas, esa sensación de control total sobre mi entorno. Pero algo no iba bien. Una fracción de segundo bastó. Un faro apareció en mi retrovisor, acercándose rápidamente, y antes de que pudiera reaccionar, una luz cegadora me alcanzó. El sonido del impacto fue ensordecedor. La imagen de la carretera, las luces, todo se desvaneció en un segundo. La vibración del coche chocando con otro,
el grito que escapó de mis labios y, después, silencio absoluto. No hubo tiempo para miedo ni arrepentimientos. La oscuridad me envolvió por completo, y el mundo se desvaneció de mis sentidos. No sentí dolor. No sentí nada. Solo un vacío profundo, como si todo se hubiera detenido. Era como si el tiempo hubiera dejado de existir, suspendido en una nada infinita, donde no había espacio ni para pensamientos ni para recuerdos. Solo estaba yo, aislado en una dimensión donde no podía saber si aún estaba vivo o si ya me había ido. De repente, me encontré en un lugar extraño. No era como si estuviera flotando en el aire o cayendo por un abismo. Era una sensación completamente distinta. Me sentía suspendido, pero no como si estuviera en un espacio físico, sino como si todo lo que conociera, todo lo que alguna vez pensé que era real, hubiera desaparecido por completo. No había oscuridad, pero tampoco luz. Era una especie de nebulosa gris, densa, que lo envolvía todo. Mis ojos no podían enfocar nada con claridad, y la sensación de estar fuera de mi cuerpo era más palpable que nunca. Al principio, no entendí qué estaba sucediendo. Pensé que era una pesadilla, o tal vez un sueño muy extraño, pero no, todo era demasiado real. Sentí una paz, un vacío absoluto, como si nada importara, como si el tiempo hubiera dejado de existir. Era extraño, porque no sentía miedo. No había dolor, ni ansiedad, ni confusión. Solo había calma, una calma profunda, aunque la situación en la que me encontraba era, sin duda, desconcertante. Mientras trataba de entender lo que estaba pasando, empecé a notar que había algo más allí conmigo. Una presencia. No podía verla, pero la sentía. Era como si una fuerza poderosa estuviera observándome desde algún lugar cercano. En medio de esa neblina infinita, supe, sin que me lo dijeran, que no estaba solo. Era una sensación que me recorrió todo el cuerpo, como si el aire mismo se hubiera transformado en algo pesado, denso, lleno de poder. Y entonces, como si la misma realidad se hubiera abierto frente a mí, escuché una voz. No era una voz cualquiera. No era una voz humana. No era la voz de nadie que yo conociera. Era profunda, resonante, llena de una autoridad que no podía ignorar. Era tranquila, pero imponente al mismo tiempo. La voz que me hablaba parecía venir de todas partes, envolviéndome por completo, llenando mi mente y mi corazón. Estás muerto, hijo mío. No sabía cómo reaccionar. Intenté hablar, pero no pude. No había palabras. Lo único que sentí fue una necesidad urgente de entender. ¿Muerto? Pensé. ¿Estoy muerto? Fue entonces cuando la visión de mi vida, todo lo que había sido, comenzó a desvanecerse ante mis ojos. La presencia en el limbo no desapareció. Al contrario, se intensificó. Algo profundo dentro de mí, algo que ni siquiera sabía que existía, comenzó a resistir, a cuestionar lo que estaba sucediendo. No podía entender por qué estaba allí. ¿Cómo podía estar muerto? ¿Por qué ahora? ¿Y quién era esa voz que me hablaba con tanta autoridad? La respuesta llegó como un susurro que atravesó toda mi existencia, hasta lo más profundo de mi ser. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo la voz. No había furia en sus palabras, solo una calma absoluta, pero esas palabras golpearon mi alma con más fuerza de lo que jamás imaginé que algo pudiera hacerlo. Mis pensamientos comenzaron a ser abrumados por imágenes. No estaba viendo algo físico, sino más bien experimentando una especie de repaso de mi vida. Mis decisiones, mis actitudes, mis actos, todo lo que había hecho, todo lo que había dejado de hacer. Vi los rostros de las personas que había herido, las veces que me había alejado de lo correcto por el deseo de obtener poder, por el deseo de tener control. Cada acción egoísta, cada mentira que había dicho, cada vez que me alejé de la luz para abrazar la oscuridad, todo estaba frente a mí. ¿Por qué elegiste este camino? La voz preguntó. ¿Por qué seguiste la oscuridad, cuando había una luz esperándote? No supe qué responder. No había excusas. ¿Cómo podría justificar los errores que cometí? ¿Cómo podría defender una vida que se basaba en el vacío, en el egoísmo, en el rechazo de lo que era verdaderamente bueno? Te he mostrado el vacío, continuó la voz. Lo que has buscado en la oscuridad no tiene sustancia, no tiene vida. Pero yo te ofrezco algo más grande, algo eterno, algo verdadero. Mi alma tembló ante esas palabras. No pude evitar sentir un arrepentimiento profundo, algo que no había sentido antes,
algo que no sabía que estaba dentro de mí. Nunca antes había cuestionado mis decisiones, nunca antes había sentido la necesidad de cambiar. Pero ahora todo estaba claro. La presencia de esa voz, de esa figura, me envolvía, y no importaba cuánto intentara resistirme. Algo dentro de mí sabía que todo lo que había hecho hasta ese momento había sido una mentira. Había estado buscando algo que nunca podría darme lo que necesitaba. La paz, la verdad, la vida. Yo soy la verdad, repitió la voz, esta vez con un tono más suave. Y la verdad siempre te llevará a la vida. Mi mente estaba llena de preguntas, de dudas, pero también de una sensación de certeza. Por primera vez en mi vida, sentí que algo más grande que yo existía. Algo más allá de todo lo que había conocido. Mientras permanecía suspendido en esa dimensión de silencio y claridad, la voz que resonaba en mi alma seguía hablándome, desvelando verdades que nunca había considerado. Cada palabra que salía de esa presencia divina se sentía como un golpe suave pero firme contra las paredes que había construido en mi vida. No sabía cómo, pero comprendía perfectamente lo que me estaba diciendo. Era como si mi ser entero, todas mis dudas y mis creencias, se estuvieran disolviendo lentamente, dejando espacio solo para una verdad más grande, para una comprensión que nunca había alcanzado. Lo que has buscado en la oscuridad no tiene lo que tú crees, dijo la voz, como si leyera mis pensamientos. Has seguido el poder, pero el poder que buscas no es el que te dará vida. El poder de la oscuridad te consume, te usa, pero no te da paz. Es un poder efímero, vacío, que solo te deja más vacío. Esas palabras resonaron profundamente en mí. El poder que siempre creí que quería, el poder que había buscado en los caminos oscuros del satanismo, ahora me parecía completamente insignificante. Recordé todas esas veces que había invocado fuerzas que pensaba que me darían dominio sobre mi vida, todas esas prácticas ocultas que, en teoría, me otorgarían control absoluto. Pero ahora, al escuchar esas palabras, entendí que el control que había perseguido no era más que una ilusión, una farsa construida sobre mentiras. El poder que había creído poseer en realidad solo me estaba debilitando. Había entregado mi alma a un vacío, buscando más poder y más control, pero siempre encontrándome más solo, más vacío, más perdido. El poder de la oscuridad, que me prometía libertad, me había convertido en su prisionero. Mientras más lo buscaba, más me alejaba de lo que realmente necesitaba: la paz, la redención, la verdadera libertad. La voz continuó, sin juzgarme, pero con una verdad absoluta que no podía ignorar. El verdadero poder, hijo mío, no proviene de la oscuridad, ni de la fuerza o el control que puedas creer que tienes sobre los demás o sobre ti mismo. El verdadero poder proviene de la luz, de la verdad, de la vida que solo yo puedo ofrecerte. Estas palabras se clavaron en mi corazón. Nunca había considerado que el poder verdadero pudiera venir de algo tan sencillo como la luz, la verdad y la vida. Había pasado toda mi existencia buscando algo que pensaba que me daría satisfacción, pero que en realidad me había dejado vacío y perdido. La figura divina que hablaba desde esa presencia tranquila parecía estar mostrándome una realidad que nunca había comprendido. El poder que había buscado, la vida que pensaba que quería, no se encontraba en las sombras ni en las fuerzas oscuras. El poder verdadero, el que podía cambiar todo, estaba en la verdad que emanaba de esa voz, en el amor y en la paz que me ofrecía. El mundo en el que vives, hijo mío, te enseña que el poder es controlar, dominar, ser superior. Pero ese no es el poder que te dará la paz. La verdadera paz viene cuando dejas ir la necesidad de controlar, cuando permites que la verdad de Dios te transforme desde adentro. El poder que te ofrezco no es para tu orgullo, sino para tu salvación. Comencé a comprender, aunque no de forma total, que el cristianismo, esa fe en Dios que siempre había rechazado, era la respuesta a todo lo que había estado buscando. No era solo una cuestión de doctrinas o rituales. Era una cuestión de encontrar la paz verdadera, de entender que el control y el poder no eran lo que me darían la felicidad. La verdadera libertad venía de rendirse a algo más grande, algo más verdadero, algo eterno. Yo te ofrezco la vida, hijo mío. No una vida vacía, no una vida dominada por el ego, sino una vida llena de paz, de propósito, de redención. Me sentí incapaz de rechazar esa oferta, como si todo mi ser quisiera aceptarla con todas sus fuerzas, pero también con un miedo profundo. ¿Sería capaz de cambiar? ¿Sería capaz de dejar atrás todo lo que había creído por tantos años? La lucha interna que sentí en ese momento era abrumadora. Mi mente, que siempre había estado llena de dudas y resistencias, ahora se encontraba enfrentando la verdad que siempre había temido. Pero a medida que esas palabras se asentaban en mi alma,
Comprendí que no tenía nada que perder. Había estado buscando poder, pero ese poder me había destruido. Había estado buscando control, pero ese control me había esclavizado. Ahora, ante la verdad que se me ofrecía, sentí una libertad que nunca había conocido. Mientras todo esto ocurría, la voz divina, que había revelado la verdad ante mis ojos, se mantuvo en silencio por un momento. Era como si me estuviera observando, permitiéndome procesar todo lo que acababa de escuchar. Sentí que el tiempo, de alguna manera, se había detenido, que mi alma, mi ser entero, estaba suspendido en un instante que parecía eterno. Todo lo que había conocido hasta ese momento estaba siendo transformado, removido, como si estuviera siendo purificado en un fuego invisible, pero profundamente real. Mi corazón, que hasta ese momento había estado lleno de dudas y resistencias, comenzó a latir con una fuerza renovada. Algo dentro de mí comenzó a cambiar, como si una luz interna hubiera encendido una chispa en la oscuridad de mi ser. Era una sensación extraña, como si un peso enorme estuviera siendo levantado de mis hombros. La sombra que había acompañado mi vida hasta entonces se disipaba lentamente, y la paz, la verdadera paz, se iba asentando en mi interior. Te he mostrado la verdad, dijo la voz, esta vez más suave, casi como un susurro lleno de ternura. Ahora es tu elección. Puedes regresar, hijo mío, o puedes quedarte aquí, pero en tu corazón, debes decidir cuál será el camino que tomarás. El aire que me rodeaba comenzó a sentirse más denso, más palpable. No podía explicar lo que estaba sucediendo, pero comprendí que había llegado el momento de hacer una elección. La decisión no era solo una cuestión de vida o muerte, era una cuestión de destino, de mi destino eterno. Mientras pensaba en mi regreso, en mi vida pasada, sentí una oleada de arrepentimiento. Recordé todos los momentos en los que había elegido el camino equivocado, las veces que me había alejado de lo que era verdaderamente importante. Pensé en mis amigos, en las personas que me habían querido, pero que también había herido con mis decisiones. Sentí una profunda tristeza por todo lo que había perdido, por todo lo que había ignorado en mi vida. Regresar no significa que no puedas cambiar, continuó la voz, porque la verdadera transformación no ocurre solo en el alma, sino también en las acciones. Lo que has visto ahora es solo el comienzo. No importa lo lejos que hayas caído, siempre hay una oportunidad para levantarte. Esas palabras fueron las que finalmente me dieron la fuerza que necesitaba para tomar mi decisión. Mi vida había estado llena de mentiras, de oscuridad, de dolor, pero ahora veía algo que nunca había considerado. La posibilidad de ser libre, de renacer, de comenzar de nuevo. Y si había algo que quería, era esa oportunidad de cambiar, de ser mejor, de ser alguien que realmente podía amar y ser amado. Alguien que no estuviera atado a las sombras del pasado. Regreso, susurré, casi sin darme cuenta de que lo decía en voz alta, pero con una convicción que nunca antes había tenido. Regreso, porque ahora sé la verdad. En ese momento, sentí una calma inmensa recorrer todo mi ser. La luz que había comenzado a nacer en mi interior se expandió, y por primera vez en mi vida, entendí lo que significaba la verdadera libertad. No era una libertad externa, como la que había buscado en la oscuridad, sino una libertad interna, un poder transformador que solo se encuentra cuando uno se entrega a la verdad. Fue entonces cuando experimenté lo que solo podría describir como una sensación de despertar. Mi cuerpo, que había estado inmóvil, comenzó a sentirse nuevamente. Sentí mi corazón latir, mis pulmones llenarse de aire. El peso que había sentido durante toda mi vida desapareció, y lo único que quedaba era una paz profunda, indescriptible. De repente, el vacío que me rodeaba comenzó a desvanecerse, y pude ver con claridad un resplandor distante, como una luz al final de un túnel. La oscuridad que me había envolvido hasta entonces comenzó a retroceder, dejando paso a la claridad. Sabía que era el regreso a la vida, que mi tiempo allí, en ese estado entre la vida y la muerte, había llegado a su fin. La voz, llena de ternura y sabiduría, me dijo una última vez: te he mostrado el camino. Ahora, depende de ti caminarlo. La vida no será fácil, pero yo estaré contigo. Con esas palabras resonando en mi alma, comencé a sentirme transportado de vuelta, como si un hilo invisible me estuviera guiando de regreso a mi cuerpo, a la realidad. La luz al final del túnel se hizo más brillante, más cercana, hasta que, de repente, mi visión se aclaró. Estaba de nuevo en el mundo físico, en el asiento del coche, con el sonido distante de la sirena de una ambulancia. Al abrir los ojos, todo lo que había experimentado me parecía tan real, tan vívido,
que no podía evitar pensar que estaba viendo el mundo con una nueva perspectiva. La oscuridad, las sombras que había seguido durante tanto tiempo, ya no tenían poder sobre mí. El arrepentimiento por mi vida pasada se convirtió en una fuerza que me impulsaba a seguir el camino que se me había mostrado, el camino de la luz, la verdad y la vida. Cuando desperté, estaba en un lugar completamente diferente al que había estado antes, no solo físicamente, sino también en mi interior. Todo lo que había conocido hasta ese momento, las mentiras que había seguido, las creencias equivocadas que había abrazado, se disolvieron como la niebla al amanecer. Mi mente, antes atormentada por dudas, ahora estaba clara, como si una cortina pesada hubiera sido levantada, permitiéndome ver el mundo con ojos nuevos. El cambio no solo fue en mi alma, sino también en mi manera de ver la vida. Al abrir los ojos y mirar el entorno a mi alrededor, algo había cambiado en mí. El sonido del tráfico, los murmullos de la gente, todo parecía diferente. En lugar de la desesperanza que había sentido antes, ahora había una serenidad profunda que me envolvía. Sabía que no era la misma persona que había caído en el accidente, que había sido arrastrado por el ego y la oscuridad. Ahora, tenía una misión, un propósito, una vida nueva que había recibido como un regalo. La revelación que había experimentado mientras estaba muerto no fue solo un instante de iluminación. Fue un cambio radical en mi ser. Aunque estaba de vuelta en el mundo físico, sentía que algo me impulsaba a hacer algo más grande, a vivir de una manera que antes hubiera sido impensable para mí. La vida que había llevado, guiado por las sombras, ya no tenía sentido. El cristianismo, esa fe que había rechazado toda mi vida, ahora se mostraba ante mí como la única verdad, la única esperanza para sanar y transformar mi vida. Mi primer pensamiento fue en mi familia. Recordé a mi madre, a mi padre, a los amigos que aún tenía, aquellos que se habían alejado de mí por mis elecciones. Sabía que el camino que había seguido no solo me había arrastrado a la oscuridad, sino que también había dañado a las personas que amaba. Pero ahora, sentía que tenía una oportunidad para redimirme, para sanar esas relaciones rotas y restaurar lo que había destruido. Decidí, sin pensarlo dos veces, que iba a buscar una iglesia. No sabía exactamente cómo comenzar, pero sabía que necesitaba conectar con aquellos que compartían la fe que ahora había abrazado. Había algo dentro de mí que me urgía a hacerlo, a sumergirme en ese nuevo camino. La decisión fue clara. Tenía que vivir según los principios de la fe cristiana, no solo de palabra, sino con mis acciones, con mi vida. Fui a la iglesia más cercana, y al entrar, sentí que algo dentro de mí se tranquilizaba aún más. Las palabras que escuchaba, las oraciones que se ofrecían, las canciones de adoración, todo me tocaba profundamente. Sabía que no solo se trataba de una comunidad religiosa, sino de una familia espiritual. Allí, en ese lugar, sentí que el peso de mi pasado comenzaba a desvanecerse, como si las cadenas que me habían atado se rompieran una por una. Me uní al grupo de jóvenes de la iglesia, donde pude conocer a personas que, como yo, habían pasado por momentos difíciles, pero que habían encontrado en la fe cristiana una nueva razón para vivir. Empecé a estudiar la Biblia, a comprender las enseñanzas de Jesús y a aplicar esos principios en mi vida cotidiana. Al principio, fue un desafío, no lo voy a negar. Mis viejas creencias y mis viejos hábitos seguían intentando atraparme, pero con cada paso que daba en la fe, con cada oración que hacía, sentía que la luz de Dios me guiaba, me fortalecía. El proceso de transformación no fue instantáneo. La lucha interna era constante, y a veces me sentía tentado a volver a mis antiguos caminos, pero recordaba las palabras que había escuchado durante mi experiencia de muerte. El verdadero poder viene de la luz, de la verdad, de la vida que solo yo puedo ofrecerte. Esas palabras se convirtieron en mi ancla, en mi fuente de fuerza. Cada vez que caía, me levantaba con la convicción de que no estaba solo, de que Dios estaba conmigo, guiándome y perdonándome. Mi vida comenzó a tomar un rumbo completamente nuevo. Dejé atrás las amistades tóxicas, las actividades que antes me daban satisfacción, pero que en realidad solo alimentaban mi vacío. Empecé a rodearme de personas que compartían mis nuevos valores, que me apoyaban en mi caminar hacia la fe. Me uní al ministerio de la iglesia, ayudando a aquellos que también estaban buscando una transformación en sus vidas, compartiendo mi testimonio con otros para que supieran que la redención y el perdón son posibles, sin importar lo que hayan hecho en el pasado. Un día, mientras caminaba por la calle, me encontré con alguien que conocía de mis días más oscuros, una persona que había sido parte de mis viejas costumbres. Se sorprendió al verme, notando que algo en mí había cambiado profundamente. «¿Qué te pasó?», me preguntó, casi con incredulidad.
Mi respuesta fue simple pero cargada de significado. Jesucristo me cambió. Él me dio una nueva vida. En ese momento, vi el asombro en sus ojos. Era como si esa simple frase pudiera abrir una puerta en su corazón, una puerta que tal vez también estaba esperando ser abierta. No supe si esa persona seguiría el mismo camino, pero sabía que mi testimonio podría ser el comienzo de un cambio en su vida, como lo había sido en la mía. La nueva vida que tenía frente a mí no era solo un regalo personal, sino una responsabilidad. Sabía que mi compromiso con la fe debía ser genuino, no solo una moda temporal, sino una dedicación constante a vivir como un verdadero discípulo de Cristo. Y cada día, al seguir este camino, experimentaba la paz y la fuerza que solo Dios puede dar. Sentía que mi vida tenía un propósito más grande, algo más allá de mí mismo. No era perfecto, ni mucho menos. Había días difíciles, momentos de duda, pero siempre recordaba lo que había aprendido. La fe es un viaje, no una meta. Y con cada paso que daba, con cada desafío que enfrentaba, más cerca me sentía de la paz que había buscado toda mi vida. Sabía que no estaba solo, que Dios estaba conmigo, y esa era la fuerza que me impulsaba a seguir adelante. La vida cristiana no es fácil. Después de mi experiencia de muerte, pensé que todo sería diferente, que la paz y la luz que había sentido en ese momento estarían conmigo para siempre, sin obstáculos. Sin embargo, pronto me di cuenta de que, aunque mi alma había sido transformada, el proceso de vivir según los principios de Dios era un camino constante, lleno de desafíos internos y externos. Las viejas tentaciones y hábitos continuaban acechando en las sombras de mi mente, como si nunca me hubieran abandonado por completo. Aunque mi corazón sabía que la vida que ahora elegía era la correcta, mi cuerpo y mi mente seguían luchando contra las viejas costumbres, las viejas creencias que me habían formado. A veces, sentía que era más fácil regresar a lo que conocía, que ceder a la tentación de una vida sin límites ni responsabilidades. Pero el amor de Dios, ese amor inmenso que había experimentado, seguía iluminando mi camino, recordándome constantemente que había algo mucho más grande esperándome. Lo más difícil fue enfrentar mis propios errores, las heridas que había causado en otras personas, las mentiras que había dicho, las decisiones egoístas que había tomado en el pasado. ¿Cómo podía perdonarme a mí mismo por todo eso? ¿Cómo podía redimirme después de tantos años de oscuridad? La respuesta, aunque difícil de aceptar, llegó con claridad. El perdón de Dios es más grande que cualquier error humano. Él no solo me perdonó en el momento en que lo pedí, sino que me dio la gracia de empezar de nuevo, de comenzar un nuevo capítulo en mi vida. Pero el verdadero desafío no era solo pedir perdón a Dios, era perdonarme a mí mismo. Con el tiempo, aprendí que el perdón no es un evento único, sino un proceso. Cada vez que caía en la tentación, cada vez que cometía un error, me acercaba a Dios con humildad, pidiéndole perdón una y otra vez. Y cada vez, sentía su misericordia, su amor inmenso envolviéndome. A través de este proceso, aprendí que la gracia de Dios es infinita, y que Él no me abandona ni cuando fallo. Esta lucha interna me enseñó a ser más compasivo conmigo mismo, a aceptar mis debilidades y a confiar en que, con cada día, su perdón renovaba mi vida. El perdón de Dios no solo sanó mi alma, sino que también comenzó a sanar las relaciones rotas que había dejado atrás. Contacté a algunas de las personas que había herido en el pasado, y aunque no todos aceptaron mis disculpas de inmediato, muchos vieron el cambio genuino en mi vida. Esto me dio una nueva perspectiva sobre el verdadero significado de la reconciliación. No se trata de borrar el pasado, sino de cambiar el futuro, de vivir en la verdad y el amor de Cristo. A veces la lucha interna parece interminable, pero cada vez que me encuentro con esa resistencia dentro de mí, recuerdo lo que experimenté, lo que vi durante mi muerte. La verdad que me fue revelada no es solo algo que se vive en un momento aislado, sino algo que debe ser cultivado, abrazado y defendido todos los días. Cada día es una nueva oportunidad para vivir en la libertad que Dios me ofreció, para caminar en la luz, aun cuando las sombras intenten acercarse. Con el tiempo, me di cuenta de que lo que había experimentado no era solo para mí. Dios no me había dado una nueva vida solo para que la guardara en mi corazón. Me había llamado a compartir mi testimonio con otros, para que pudieran conocer la verdad y el amor que yo había encontrado. Mi vida había sido transformada por un encuentro con la gracia divina, y esa gracia era algo que debía ser compartido con el mundo. Comencé a hablar con más personas sobre mi experiencia, a contarles lo que había vivido. Al principio, muchos no me creían. Me miraban como si estuviera loco o perdido. ¿Un accidente de coche y hablaste con Dios? Eso suena como una locura, me decían algunos. Pero, aunque mi testimonio parecía imposible, yo sabía que lo que había experimentado era real. No podía guardarlo para mí mismo.
Mi corazón, transformado por el amor de Dios, sentía que debía compartirlo, no solo porque me sentía obligado, sino porque sabía que, si una sola persona podía encontrar la paz y la verdad que yo había encontrado, valdría la pena. Al principio, no sabía por dónde empezar. No tenía muchas palabras para explicar todo lo que había vivido, pero lo que sí tenía era un corazón lleno de gratitud, un corazón que ardía por compartir la luz que había recibido. Empecé a hablar en pequeños círculos, en grupos de amigos, y luego con más personas en la iglesia. Cada vez que compartía mi historia, sentía que la presencia de Dios me acompañaba, que Él estaba usando mi testimonio para tocar las vidas de otros. El llamado de Dios para mí era claro: compartir su amor, su perdón y su verdad con aquellos que aún vivían en la oscuridad, como yo lo había estado. No tenía que ser un predicador o un experto en teología para hacerlo. Solo necesitaba ser un testigo de lo que Dios había hecho en mi vida, un testigo de su gracia transformadora. El testimonio no es solo algo que se comparte en palabras, sino que también debe ser visible en nuestras acciones. Mi vida, ahora renovada, debía reflejar la verdad del Evangelio, de manera que otros pudieran ver, no solo lo que decía, sino también lo que hacía. Aprendí que ser cristiano no es solo profesar una fe, sino vivirla, con cada pensamiento, con cada palabra, con cada acto. Invité a aquellos que me rodeaban a unirse a mí en este camino de fe, a conocer a Dios de la manera en que yo lo había conocido, a experimentar la paz que solo Él puede dar. Mi historia era solo una entre millones, pero sabía que, de alguna manera, podía ser una chispa que encendiera la luz en el corazón de alguien más. Y aunque mi testimonio no cambió a todos los que escucharon, sabía que estaba haciendo lo que Dios me había llamado a hacer: ser un faro de su luz en un mundo que aún estaba atrapado en la oscuridad.